Buenos días, soy Liz Martínez Madrid de la Universidad de La Guajira de la sede Maicao y en el día de hoy realizaremos el siguiente laboratorio, es de mediciones. En él aprenderemos un poco sobre qué es una medición, su historia, para qué sirve y en qué hábitos se utilizan los instrumentos que son de medición, con sus ejemplos y respectivo ejercicio. ¿Qué es la medición? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la medición? Es la evaluación que se expresa en términos cuantitativos, la descripción numérica de un evento o característica. Medir es asignar número a propiedades o fenómenos a través de la comparación de estos con una unidad preestablecida en cierta cantidad, razón por la cual todo es susceptible de ser medido. Es una operación realizada por el hombre que consiste en averiguar las veces en que una unidad está contenida en otra cantidad de su misma especie. El resultado de toda medición es un número. Historia de la medición. La medición es un concepto que existe hace bastante tiempo. Sobre todo empezó en la antigüedad, alrededor del año 3000 a.C. en el Medio Oriente. Sobre todo, y más específicamente, en Egipto y Mesopotamia. Este se usaba para el trueque de bienes. Como lo usarían, por ejemplo, intercambiar trigo o harina por fruta. Aparte de esto, en Mesopotamia se usaba el sistema de pies, que se modelaba en el tamaño de un pie de un hombre adulto, para medir distancias, como lo usaríamos nosotros con el sistema métrico actual. Estos sistemas seguirían en uso y serían usados y cambiados por distintos países hasta alrededor del siglo XVIII y XIX. Esto se debía más que todo a la Revolución Francesa, donde los sistemas viejos de medición fueron una de las tantas cosas que se reemplazaron. El sistema métrico de kilogramos para peso y metros para longitud. Importancia de la medición. La importancia de realizar una medición sobre algo radica en la obtención de un dato desconocido en referencia a su comparación con un dato conocido, siendo el primero la característica inherente en el objeto que será medido con el instrumento de medición adecuado, mientras que lo segundo es la unidad de medición. Tipos de medición. Medición directa. Es la que se obtiene directamente del instrumento que se emplea en el proceso de medición, que tiene la capacidad de comparar la variable a medir con un patrón en específico. Por ejemplo, el amperímetro, para medir el amperaje de un circuito eléctrico. El calibrador, para medir la longitud de un objeto. Medición indirecta. La medición indirecta es aquella que se obtiene del cálculo del conjunto de datos recolectados de una o más magnitudes físicas diferentes, las cuales fueron previamente calculadas a través de una medición directa. Por ejemplo, la velocidad de un objeto. Se emplean las medidas de tiempo y distancia para su cálculo. Valor de una resistencia. Se utiliza un instrumento de medición directa como el amperímetro. El Sistema de Medición Internacional de Unidades, abreviado como SID. El actual sistema SID es el sistema adoptado internacionalmente, utilizado en la práctica científica y el único legal en España, en la Unión Europea y en numerosos otros países. El SID, aparte de un pequeño número de magnitudes, unidades denominadas básicas, definiendo a partir de ellas las denominadas derivadas como producto de potencia de las básicas. Estas unidades derivadas se denominan coherentes. Así pues, el SID es un sistema coherente de unidades que permite cuantificar cualquier magnitud medible de interés a la investigación. La industria, el comercio o la sociedad
en campos tan variados como la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente, la adquisición de bienes o la facturación de consumos. Es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilómetro, segundo, kelvin, amperio, mol y cadena, que define a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención. Los instrumentos de medición en un laboratorio nos permiten sustentar los resultados de cualquier estudio realizado. Estos instrumentos cuentan con ciertas características importantes como lo son la sensibilidad, la precisión, la exactitud, la apreciación, el error. Algunos instrumentos de medición son regla graduada, que es muy utilizada en los estudios técnicos y materias que tengan que ver con uso de medidas, como arquitectura, ingeniería, dibujo técnico, entre otros. El dinamómetro. El uso más común de un dinamómetro es la báscula para medir el peso de un determinado material. Tornillo microtérmico. Su funcionamiento se basa en un tornillo microtérmico que sirve para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas. Esferómetro. Este aparato permite medir el radio de una superficie esférica teniendo solo una parte. Multímetro. Permite medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales o pasivas como resistencias, capacidades y otros. Tubo de Pitot mide la presión total, también denominada presión de estancamiento. Se utiliza mucho para medir la velocidad del viento en aparatos aéreos y para cuantificar las velocidades de aire y gases en aplicaciones industriales. Tacómetro mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente, termómetro mide la velocidad del viento. Vernier. Este instrumento suele designarse también calibre o pie de rey. Este tiene su origen de la forma en la que lo conocemos entre el siglo XVI y siglo XVII, gracias al matemático francés Pierre Vernier, quien adaptó la idea de Pedro Nunez a la medición lineal. Este se utiliza para hacer mediciones de piezas relativamente pequeñas. Consta de una parte fija o regla de centímetros y una parte que mide décimos y centésimos, la cual es una corredera que se desliza paralelamente a la parte fija. Y esta nos permite hacer mediciones más pequeñas y exactas. Por ejemplo, y un estudio de la medición. En la medición se utilizan varios instrumentos, tales como el metro, que sirve para medir largas distancias o cortas dependiendo de lo que uno quiera medir. Un cronómetro, que sirve para medir el tiempo de un objeto en movimiento. Una balanza, que sirve para medir el peso de los objetos, ya sean grandes o pequeños. Un calibrador, que sirve para medir los circuitos eléctricos. Bueno, un ejercicio de la medición sería pasar metros a centímetros. Bueno, para hacer eso se tendría que mirar cuántos centímetros hay en un metro. En un metro hay 100 centímetros, entonces un metro mide 100 centímetros, entonces 100 centímetros son un metro. Y así se pasa de metros a centímetros. Bueno. Ejemplos de aplicación. Para esto se usa la herramienta que nos dio. Con esta se puede ver el paquímetro. El paquímetro consiste de dos reglas. La pequeña, que sería el nonio, y la grande, que sería la fija. Cuando uno quiere sacar un número, se tiene que fijar tanto en el nonio como en la fija. Por ejemplo, en esta pantalla se puede ver 4,65. El 4 sale de la fija porque es el número grande. La regla fija se usa para sacar los números grandes y el nonio se usa para sacar los más pequeños y exactos. En este caso, 4,65. Otro ejemplo que voy a hacer ahora sería este. Para fijarte, uno tiene que fijarse tanto en el nonio como en la fija. Como en la fija nos fijamos en las reglitas más pequeñas primero y vemos que el nonio
con la fija va antes de la primera rayita, el primer número es 0. Ahora se tiene que agarrar el número que viene después. En este caso nos fijamos en el nonio. Como vemos, el círculo rojo está entre 6 y 7. En este caso se agarra el número menor, 6. Y por donde está el círculo rojo, en este caso la mitad sería 65. Gracias. Conclusión. En conclusión, se logró aprender y demostrar que la medición ha sido y será una de las herramientas más importantes para el desarrollo del hombre y la tecnología, siendo los instrumentos de medición indispensables para muchos de los ámbitos de nuestra sociedad actual. Gracias a la actividad propuesta por el profesor, logramos realizar esta presentación utilizando herramientas digitales, las cuales nos facilitaron la difusión de esta información. Gracias.